Entonces retomo esta última partecita donde Pablo dice, retomo esta parte donde Pablo dice que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. En contraparte, para los líderes y apóstoles de ese tiempo, el morir no es ganancia, es una pérdida, porque están apegados a este mundo, a las cosas que tienen. Y se justifican diciendo que es que deben de quedarse en esta tierra para servir al Señor y ganar almas. Y no sé si alguno ha escuchado lo que dijo ese hombre, que al ser confrontado, porque él dice que no debemos aspirar a irnos, o que no debemos poner la mirada en irnos en el rapto, sino que debemos estar en la tierra para ganar almas. Y él puso ese ejemplo de que las ratas quieren huir del barco, o sea, el mundo, que se hunde. Y eso es terrible que vaya a poner las ratas pues como ejemplo de los cristianos que quieren dejar este mundo, partir con el Señor. Es un ejemplo pues de cómo llegan a tergiversarse en todas las cosas. Entonces para Pablo, si miramos acá, dice, me siento presionado por dos posibilidades. La primera posibilidad es deseo partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. La segunda posibilidad o la segunda opción es, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Esa era la forma de pensar de Pablo. O sea, si a él lo pusieran a escoger, Pablo escogería irse con el Señor. En contraste, los líderes de ese tiempo, para ellos la primera opción es quedarse, por lo que veíamos del ejemplo anterior. La segunda sería irse con el Señor, o sea, al contrario. En el versículo 27 dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Estos hombres apóstoles no se comportan de manera digna, son tenidos por el mundo como codiciosos porque lo han dado de qué hablar para que el mundo diga que son codiciosos, y cada rato vemos en las noticias pastores metidos en líos, pastores hablando lo que no deben, pastores eh, maldiciendo a otros, amenazando a otros. Lo vi hace poco en las noticias. Versículo 29 del mismo capítulo 1 de Filipenses dice, esto es muy importante porque aquí comenzamos a ver la diferencia tan grande entre el evangelio de Pablo, el evangelio que Pablo creía, que Pablo predicaba, versus o contrastado con el evangelio que predican esos hombres de la prosperidad y de que nacimos fue para ser herederos del reino y de todas las cosas y para ser prósperos y bendecidos y para reinar. Acá comenzamos a verlo porque Pablo dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Pero ¿qué dicen estos hombres y qué enseñan? Que hemos nacido para reinar, que se nos ha concedido reinar con Cristo, que Él ya pagó el precio por nosotros, que Él murió, que Él sufrió, y que solo nos queda reinar y tomar lo que Él ha ganado y ser, mejor dicho, príncipes, reyes, hijos del rey y tener todas las bendiciones. Pero mire lo que Pablo sigue diciendo en el versículo 30. Pablo le dice a ellos, pues ustedes sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Pablo tenía luchas. Increíblemente Pablo, el apóstol, tenía luchas. No se especifica de qué, pues no se dice de qué clase de luchas, pero sí es claro que la principal lucha de Pablo era por la iglesia y los hermanos, la constante preocupación de que ellos no se apartaran de la fe. Esa era una de las principales luchas de Pablo. En contraste, uno ve que hoy en día estos hombres que se llaman apóstoles, uno ve que no tienen luchas. O sea, si uno los mira en la vida de ellos, ellos no tienen ninguna lucha, porque todo lo tienen resuelto, tienen sus vidas resueltas, tienen de pronto, o sea, tienen todo ya definido en sus vidas, económicamente, ministerialmente, familiarmente, todo es una vida perfecta. Y lejos de tener luchas, lo que tienen es honra, privilegio, tienen posición, tienen fama, tienen reconocimiento. Entonces, de pronto alguno, o sea, sí tendrán alguna lucha de pronto por oposición. Y habrá quienes sí lleven verdaderamente una carga por la iglesia. Pero tajantemente yo veo que en los apóstoles de hoy en día no hay luchas, o sea, ellos no tienen luchas. Y además ellos enseñan que
como cristianos no debemos tener luchas. O sea, ellos enseñan literalmente que como hijos de Dios no debemos tener pruebas. Entonces, Pablo dice, ustedes tenían una lucha, la misma que yo tenía, pero ellos dicen, no, nosotros como hijos de Dios no debemos tener pruebas. Cristo ya lo sufrió todo, Cristo ya llevó todo el sufrimiento, a nosotros lo único que nos toca es reinar con Él, o sea, disfrutar de lo que Él ya ganó. Acá vemos que son dos cosas totalmente contrarias, lo que enseñaba y vivía Pablo a lo que enseñan y viven esos apóstoles. Como digo, unos de ellos, la mayoría no tienen luchas, y otros, como digo, enseñan tajantemente que no se deben tener luchas, que no se deben tener pruebas. Apenas voy en el capítulo 1 de Filipenses, pero lo que estoy haciendo es un recorrido por los libros de la Escritura, para que miremos cuáles son las cosas que se están viendo hoy en día y que se ven también tan contrarias a lo que Pablo verdaderamente enseñaba. Quiero que miremos ahora en Colosenses. Voy a saltar a Colosenses. Colosenses nos va a dar también varios puntos donde podemos comparar la vida de Pablo versus la vida de estos apóstoles de hoy en día. Miremos por ejemplo en capítulo 1. Lo primero que dice Pablo es, Pablo, apóstol, por voluntad de Dios. O sea que definitivamente Pablo era apóstol no porque él lo haya decidido, no porque se haya levantado un día con ganas de ser apóstol, no porque hubiera visto que ser apóstol era un gran negocio, no porque hubiera visto que ser apóstol tenía un gran reconocimiento, un gran nombre, sino que fue Dios el que lo llamó, por voluntad de Dios. Hoy en día vemos que muchos de los apóstoles son de dudosa procedencia, en muchos casos por rosca, eso se ve hoy en día y esto es lamentable que en muchos casos el ministerio es por rosca, o se hereda, o sea, lo hereda, heredando el ministerio. Se dan casos, por ejemplo, donde por solo ser familiar de un pastor o apóstol, familiar, yerno, lo que sea, entonces se hereda el ministerio, se termina en el ministerio, pero para saber si es porque realmente el Señor está llamando a esa persona, o si es simplemente porque está ahí en la rosca, cercano a los líderes. Otro punto es que Pablo dice que siempre ora por los creyentes. Ahí también, pues mirando en Colosenses 1, él dice que siempre dice el versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando por los creyentes. Yo sé de muchos, en contraste, yo sé de muchos líderes y tuve casos cercanos que ni oran, que ni buscan al Señor, que solo en los servicios oran y buscan al Señor. O sea, están en la misma posición de las ovejas. Muchas ovejas no oran, no buscan al Señor. Ellos están en una posición mucho más alta de ser líderes, pastores, apóstoles, pero que muchos de ellos ni oran ni buscan al Señor. ¿Sí? Entonces, otro punto a tener en cuenta. Dice, siempre daba gracias por los creyentes. Pablo siempre daba gracias por los creyentes. En contraste, muchos de estos predicadores, pastores, en sus predicaciones lo que hacen es quejarse. Y se quejan aún en público de las ovejas, de la iglesia, de muchas cosas que no están de acuerdo, que no les gusta. O sea, en muchos se ve la queja. Pablo habla de la esperanza del Evangelio que ha llegado a los creyentes, ahí mismo en Colosenses. La esperanza del Evangelio que ha llegado a los creyentes. En contraste, los líderes de hoy ahí tienen la esperanza más que todo es en lo económico, porque como decía ahorita, es una de las cosas más marcadas, el tema de lo económico. Pablo enseñaba sobre la gracia de Dios. Estos líderes de hoy en día enseñan algo así, palabras más, palabras menos, que la gracia equivale al derecho de tener todo lo que se quiera, que porque Cristo
ya sufrió y hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros. Pablo enseñaba sobre crecer en el conocimiento de Dios. Pablo dice que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo hablaba sobre la esperanza reservada para ellos, para nosotros, en el cielo. Pablo estaba enfocado totalmente en lo espiritual, en lo eterno. Dice, la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Hoy en día estos líderes se enfocan no en lo espiritual, sino en lo natural, en cómo ser prosperados. Hablan de la esperanza, pero no la esperanza reservada para ustedes en el cielo, como dice Pablo, sino de la esperanza de conquistar el mundo, las naciones, con toda su riqueza, aquí y ahora. Sí, entonces es abismal, es totalmente abismal la diferencia.